RKA presenta Hola, ¿qué tal? Yo soy el Doc y es súper padre vivir. Comenzamos. RKA, estamos haciendo ruido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, como todos los martes, a un programa más de Es súper padre vivir. Hoy, martes 15 de septiembre, tenemos un programa especial por las fechas en las que estamos. Hoy es un día muy importante para nosotros, hoy es un día de fiesta, hoy es un día que festejamos. Estamos en estas fiestas patrias, de tal manera que decidimos hacer un programa especial para todos ustedes de qué pasa con esta parte de la historia, ¿no? Y no nada más esta parte de la independencia de México, ¿no? Sino de todas las fiestas, de toda nuestra historia. No sé, yo recuerdo cuando era niño, muchas de estas cosas las veíamos en la escuela, las aprendíamos, nos las decían, pero yo creo ahora desde el punto de vista de papá, que gran parte del trabajo que tenemos como papás para con nuestros hijos es el enseñarles toda esta parte de la historia, que conozcan nuestro país, que conozcan todas nuestras fiestas, que conozcan a nuestros héroes, que conozcan cómo ha sido el desarrollo de nuestro país. Y no sé, el error que a veces cometemos es que le dejamos todo este trabajo a los profesores, le dejamos todo ese trabajo a las maestras, le dejamos todo este trabajo a la escuela, cuando nosotros deberíamos estar completamente involucrados en él, porque finalmente toda esta parte del amor por la patria, como lo vimos en el programa pasado, muchas veces se va transmitiendo de generación en generación, son nuestras historias, son nuestras costumbres, es nuestra cultura. Entonces, yo considero desde el punto de vista papá que es bien importante que nosotros nos involucremos en todos estos puntos de enseñarle a nuestros hijos qué pasa con nuestro país, cuál es nuestra historia para poder entender qué es lo que buscamos como país y por consiguiente nosotros podemos generar valores cívicos que le vamos a enseñar a nuestros hijos y si los logramos volver mejores personas, van a ser mejores ciudadanos y por lo tanto mejores mexicanos. Por esa razón, yo considero que es muy importante que platiquemos de esta parte de la historia de México. Vamos a platicarlo el día de hoy. Tenemos un invitado muy especial. Voy a aprovechar para tomar estos 30 segunditos para compartir en redes sociales, para que se corra este programa a más personas. Les voy encargando si pueden irlo compartiendo. Y para tratar el tema de hoy, decidimos invitar al maestro Carlos David Vargas Ocaña. Él es académico de la FES Acatlán, profesor en la licenciatura en Historia. Su especialidad es México siglo XX, la cultura y vida cotidiana. Él ha impartido cursos y conferencias dentro y fuera de la UNAM y lo decidimos invitar para que nos platique un poquito de toda esta parte de la historia. Entonces, maestro Carlos, ¿cómo está usted? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Armando? Buenas noches a todos los que nos escuchen, a todas y todos. Gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, pues queremos aprovechar que hoy es un día muy importante, ¿no? Martes 15 de septiembre. Entonces, mi primer pregunta, pues obviamente va a estar relacionado a esta fecha, ¿no? ¿Qué estamos festejando en estos días? Pues mira, se manejan desde varios niveles, festejo, celebración, conmemoración. En sentido formal, pues bueno, es un acto político, un acto cultural que en el pasado revestía mucha importancia. Durante mucho tiempo, pues el Partido Revolucionario Institucional, por voz de sus presidentes del Ejecutivo Federal, pues bueno, era el encargado, ¿no?, de pues llevar a cabo todo este ritual. Sin embargo, con la transición democrática, digamos, desde 1988 a la fecha, pues bueno, esta ceremonia ha cambiado, ¿no? Yo recuerdo que antes era un asunto, pues, de mucha celebración, mucho festejo, mucho respeto, se tenían presentes, ¿no? Ahorita que hace rato que te escuchaba sobre la responsabilidad de los padres, tutores, de gente mayor, pues había un respeto, ¿no? Pero también al mismo tiempo coexistía esta otra parte de nuestra cultura popular, esto que se conoce como el relajo,
la jiribilla, ¿no? Entonces creo que todo esto venía acompañado. Entonces, en cierta manera, pues hay una mezcla muy curiosa de ritual, de algo serio, pero también algo que tiene que ver con la fiesta, con el placer, con los excesos. Sí, le llama Noche Libre, ¿no? Entonces creo que estos términos también son históricos porque son de larga duración y tiene que ver precisamente con algo que comulga con una situación que nos hermana, que es la gastronomía. Entonces, a la Noche del Grito se asocia con el pozole, se asocia pues con todo maravilla, ¿no? De la gastronomía mexicana, de la cual, pues si hay muchas cosas que ya no nos cohesionan hoy, en 2020, creo que la gastronomía sigue obrando el milagro, el portento de identificarnos, independientemente de credos ideológicos, religiosos. Creo que la gastronomía pues es finalmente esta culminación, ¿no? Después de asistir al grito, a la plaza local, pues bueno, viene la hora de la comida, ¿no? Que se come dentro o fuera de casa. Entonces creo que esto le da un sentido muy importante. Entonces creo que todo es una amalgama muy importante. Sucede que a nivel de la historia oficial, de la historia que se enseña, afortunadamente ya ha cambiado esto, pero todavía era como que la seriedad, tenerle respeto, guardarle distancia, ¿no? Porque son monumentos, porque son grandes seres, grandes personajes, creo que son hombres de carne y hueso, pero que al paso del tiempo forman parte de nuestra historia, de una historia patria que haré que empezando a desmontar para precisamente conocernos un poco más, creo que es el propósito finalmente de la reunión, ver los distintos ángulos de la seriedad, la celebración, la conmemoración, pero por supuesto también actos tan mundanos como comer, echar cohetes en la calle, andar haciendo bromas al vecino, a quien se deje. Entonces creo que forma parte de toda esta riqueza que nos identifica, Armando. Finalmente es parte de nuestra cultura, ¿no? Es ese folclore mexicano, esa alegría, ese entusiasmo que tenemos por celebrar estas fiestas, por estar en familia. La semana pasada platicábamos con dos chicos que practican algún tipo de folclore regional. Una de ellas era de bailarina de danza regional, el otro es cantante de música regional, de la mariachi, y platicábamos precisamente esa parte de cómo ha ido disminuyendo este respeto hacia algunos símbolos patrios o inclusive a estas fiestas, y más bien ya lo ven como la salida al antro, ¿no? El famoso antro de los chavos ahora, lo relacionan con el alcohol, y pues yo creo que todo esto va más allá. Si tuviéramos que hablar un poquito de la historia como país, como patria, ¿sería la fecha más importante que tenemos? Pues bueno, creo que esa es una. La otra es el 20 de noviembre, la Revolución Mexicana, no obstante que también está en un proceso de revisión. A mucha gente pues tiene lecturas diferentes sobre esta fecha. Creo que la noche del grito y la noche bueno, el día 20 de noviembre, creo que todavía siguen presentes, no con la misma importancia que tenía en otro momento. Me refiero a esta importancia en el sentido de que la gente, entre que se siente vinculada o no, que más bien es el pretexto, como otras celebraciones, igual Día de Muertos, Navidad, etcétera, más bien como que el pretexto es el consumo de bebidas, el baile, etcétera, ¿no? Y que por cierto, en los antros, no obstante toda esta mundanidad de gozo y placer, llegan a colocar motivos con banderas, ¿no? El decorado, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos en el antro, pero no somos ajenos a la celebración. Entonces, creo que esas son, dos fechas importantes. Había más, pues prácticamente los 365 días del año estaban repartidas en una serie de conmemoraciones, la expropiación petrolera, ¿no? El Día de la Bandera. Entonces creo que estos festejos, esta misma historia, ha venido de menos precisamente por todo este asunto que está a debate. ¿Qué importancia tiene ahora la historia? No la historia como conocimiento, sino más bien este sentimiento que despierta de leer desde otros ángulos, desde otras perspectivas esta situación. Creo que en este sentido, la historia, las humanidades, las ciencias sociales, todos estos elementos que tienen que ver con recordarnos, hoy está el fecha, hoy está el fecha, hoy se celebra algo y nos cohesiona, pues creo que la gente, aunque tiene un respeto, pues en cierta manera también le guarda una cierta distancia. Claro, o sea, finalmente lo está diciendo, ¿no? En todos los lugares a donde van hasta lo toman como el pretexto para realizar un evento que llaman fiesta mexicana
y todo lo adornan, hacen el folclore, hacen la fiesta, pero precisamente ese es un buen punto, esta parte de cómo vemos la historia, ¿no? Las generaciones van cambiando, vamos evolucionando, vamos cambiando, pero no sé, yo soy de la idea de que hay ciertos factores, ciertos valores que no deberían de cambiar, que deberíamos de seguirle inculcando a nuestros hijos, pero sí, esta parte del proceso evolutivo de la sociedad ha venido modificando muchas cosas, ¿no? Gran parte de esta plática es porque tú eres especialista en esta historia más acoplada a la vida cotidiana, ¿no? A esta parte actual. Y yo aquí nada más quisiera hacer una pregunta. ¿Por qué festejamos el 15-16 de septiembre, el inicio de nuestra independencia? ¿No tendríamos realmente que festejar como fecha histórica el día de la consumación de la independencia, que es realmente cuando nos estamos volviendo libres en el pueblo de México? Ujú. Pues bueno, yo creo que la historia se vincula al poder político. Desde que estudiaba ya hace algunos años, en el siglo pasado, pues se decía que la historia la escriben los vencedores, entonces todo este discurso viene del poder. Pues bueno, es un dato que ya se sabe, es de dominio público. Porfirio Díaz nace el 16 de septiembre y bajo este dictado, pues bajo el eslogan, sí, señor presidente, lo que quiera, señor presidente, pues en cierta manera se acopla, lo que significa que desde el poder político hasta grupos sociales o individuos como tú y yo, pues nosotros le podemos también meter mano a la historia, es decir, meter en el sentido de comentarla, platicarla. Entonces, es el motivo en realidad por el cual hay este cambio de fecha, ¿no? Que pues bueno, todos nos vamos con la finta de que, pues empezó, ¿no? Yo creo que ese es un proceso que si me permites, de manera muy breve, pues pues data quizás desde el siglo XVIII con las reformas borbónicas. Independencia es una independencia de corte político, sin embargo, pues bueno, todavía las élites blancas, las élites criollas, las élites hispanas, bueno, muchos grupos se van a quedar aquí. Entonces, en cierta manera, la libertad es de tipo político, aunque por supuesto va a sobrevivir una estructura, un clasismo, un racismo, una serie de situaciones, y esto quizás es lo que le da precisamente sabor al caldo, como dicen los abuelos, es decir, no verlo como un asunto homogéneo, ya somos libres, es como después de la fiesta, es decir, después del grito, ¿qué pasa? Pues es que hay que limpiar, hay que limpiar, hay que corregir los excesos, porque pues todo el mundo cometió precisamente excesos, ¿no? Entonces, en este sentido, pues ya somos libres y luego, pues bueno, libre viene una situación que comparte con América Latina, de dependencia a nuevos poderes, ya no es España, ya es Inglaterra, ya es Estados Unidos, y en ese sentido, creo que continúa toda una historia de dependencia, de falta de integración, es decir, en 1810, efectivamente, salvo las ciudades y estos personajes que acompañaron la independencia, no podemos hablar en sentido estricto, Armando, de un país unido, identificado, ¿no? En 1810 es un país muy inmenso, inmenso que cubre todavía el norte, Arizona, Nuevo México, Texas, la Alta California, todo eso, entonces prácticamente está desintegrado. Entonces, sí, yo creo que esta conmemoración sirve para ver desde otros ángulos, desde otros ojos, precisamente este proceso de independencia. ¿Libres en qué sentido? ¿Libres para hacer qué? ¿Libres para celebrar? ¿Libres para movernos? Entonces yo creo que sí, estas preguntas creo que son saludables porque eso nos permite quizás tener otros elementos para comentar, que esto es muy importante. La historia provoca reacciones, es decir, no hay tema de la historia que no sea ajeno al sentir de la gente desde su propia perspectiva, pues tendrá un punto de vista efectivamente sobre la independencia. Aquí hemos platicado algunos puntos bien importantes y cuando decidimos hacer este tema hubo algo que me pareció maravilloso, ¿no? Yo si me voy a cuando era chiquito, ¿no? Cuando estaba en la escuela, muchos relacionábamos la historia con la parte aburrida de las clases, ¿sabes? O sea, yo creo que había muchos niños, había muchos chavos que veían la historia como una materia más, no le dábamos la importancia necesaria en su momento, lo cual, pues creo que es horrible, ¿no? O sea, es algo que no debe de ser, porque finalmente son las raíces de donde nosotros estamos apareciendo, de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ¿tú cómo crees que pudiéramos volver la historia no más interesante, porque no es la palabra, la historia por sí sola es muy interesante, pero yo como papá, ¿cómo podría hacer para apoyar a mis hijos,
para apoyar a los niños chiquitos, para apoyar a un adolescente, para que le dé un poquito más de importancia a toda esta parte de la historia? Pues mira, utilizando ahora los términos actuales, o sea, ¿cómo vendes algo? Pues yo creo que la historia va en ese sentido. ¿Cómo vendes esta idea de que la historia sea muy atractiva? Quizás la tenemos que vincular con algo que se ha perdido paulatinamente, las normativas cívicas, es decir, levanta tu basura, llévate bien con la gente, es decir, esto parecería ser que es un rollo religioso. Sin embargo, creo que las normas cívicas conectarían precisamente con el asunto de los respetos, respeto de la diferencia, es decir, esto se tendría que volver de alguna manera más cotidiano, porque de otra manera precisamente esta idea de la historia es aburrida, es que prácticamente son datos y más datos, y en el examen vamos a ver datos, entonces el examen se vuelve pues una pasarela macabra de memorización, y si no, es horrible que si no te aprendes algo, o lo que es peor, en la ceremonia cívica, a mí cuántas veces se me olvidó en las cinco o seis líneas, por el amor de Dios, que me acordaba, entonces era la pena porque todo el mundo me veía, entonces se asocia la historia con lecturas obligatorias, con actos incómodos, con hablar. Entonces, hay quien dice que en términos culturales, detrás del mexicano parlanchín, pues bueno, al mexicano en realidad le gusta ser serio, callado, observar, entonces no tiene nada que ver con esto. Entonces, creo que al paso de la experiencia, tenemos que conectar a la historia con estos actos cotidianos, ver desde otros ángulos, encontrar el lado sabroso. Es decir, si bien es cierto que, por ejemplo, Hidalgo, Allende, Aldama, etcétera, fueron personajes que ya han sido historiados, pues por supuesto, desde la literatura, desde el cine, desde el teatro, creo que hay otros elementos para ver de manera más jocosa. Ese ha sido el problema, no solamente con la historia, sino en el cual nuestra cultura, nuestra educación tiende a ser muy seria, muy formal, muy cuadrada. Entonces, así, ¿quién carajo se va a agarrar interés por algo que llega el maestro? Jóvenes, buenos días, vamos a empezar la clase. A ver, entonces se asocia historia con regaño, es lo peor que te exhiban en clase. A ver, Carlitos, usted díganos, ¿en qué año nació? Entonces, es increíble que mucha de mi generación y las siguientes le dan más importancia a un dato que se lo tiene que aprender. O sea, el dato, la fecha, pues es importante, pero más bien tendría que ver esto con qué hay detrás del dato. ¿Qué hay detrás del acontecimiento? Es decir, vemos a los grandes personajes de la historia como santos. Al santo, pues no, ¿cómo se le va a criticar? El santo tuvo una vida de pureza, ¿no? Sin embargo, pues bueno, hay una historia diferente, que los santos tienen otra vida, que tenían gozo, que tenían placer, que comían, que se enamoraban, es decir, que hacían muchas cosas como tú y yo. Entonces, lo mismo pasa con estos héroes. Entonces, por ahí empiezan a aparecer también escritores de los cuales nosotros también tenemos que nos tiene que quedar muy claro. Nosotros, para ofrecer como profesores, o en una reunión, para encantar a la gente, nosotros nosotros como docentes, como profesores, como tutores, etcétera, nosotros primero nos tenemos que estar convencidos de que la camiseta no tiene solamente que ver con la historia, sino tiene que ver con toda una educación. Sí, entonces en cierta manera, si yo no disfruto lo que hago, no le encuentro para hacer gozo, pues esto no lo voy a transmitir, y esto es muy importante. Esta historia se tiene que vincular también con la historia de vida de quien está hablando, porque de otra manera, pues esta historia de oro, de plata, pues, si no la bajamos, no la aterrizamos con actos cotidianos que tienen que ver con la convivencia. Es decir, nuestra historia, ¿qué nos dice? Conflictos, guerras, desencuentros. Y es precisamente ¿por qué? Porque no somos, culturalmente hablando, no somos dados a respetar acuerdos, no cumplimos, somos del mañana. ¿Cuándo vas a hacer? Mañana. Oye, ¿cuándo vas a hacer esto? Mañana. Oye, ¿cuándo vas a preparar tus clases? Mañana. Entonces somos hombres y mujeres del mañana. Entonces a los niños, pues como que no les checa, ¿no? Esta falta de coherencia. En la clase me dices que el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero yo te veo que vas en el carro, que vas caminando y ofendes a la gente, entonces como que ya no queda claro. Entonces
Creo que con estos actos sencillos que vinculan sobre todo a los jóvenes con lo visual, creo que algo muy importante para hacerlo visual es algo lo que tenemos ahora de extraordinario con las plataformas digitales, desde dibujos animados, la manga, películas, documentales, es decir, después de hablarles todo este panorama de lo político, económico y aterrizar con la vida cotidiana, y la vida cotidiana tiene que ver con alimentación, con espacios públicos, con los lugares de diversión, con vida nocturna, con cabarets, con muchas cosas. Entonces, y si eso agregamos que pasarles la pelotita del interés, ¿tú cómo lo entenderías? ¿Tú cómo le harías esto? Entonces, creo que es un asunto complejo que no ha terminado. Y yo recapitularía hasta aquí. Una historia de este tipo necesariamente te tiene que ser crítica, indudablemente. Esa es un poco la enseñanza de mis grandes maestros en la facultad. Y entonces creo que una historia tiene que ser crítica precisamente para poder tener otros elementos de los cuales volver a ser interesante, vender esta idea de que la historia, sus personajes, son dignos de tocarse porque no son procesos muertos, la historia no está muerta, no son cadáveres, no son estos libros viejos, no es esto, sino es una historia viva, es un proceso y como proceso, pues sigue permanente, por eso es una historia viva. Claro, yo también aquí lo podría ir entendiendo de que yo como papá tendría que irlo transmitiendo también como lo hacemos con los cuentos, ¿no? O sea, ¿cuántas historias no le contamos a nuestros hijos? Como tú lo dijiste también en base a películas que tenemos ya acceso. Les leemos cuentos en la noche, les platicamos historias, leyendas, lo que sea. Y el niño es capaz de aprendérselas, ¿no? Se aprende hasta los diálogos de memoria de una película completa, se aprende una canción completa y lo relaciona perfectamente porque le está gustando que se le cuenten como una historia, ¿no? Y un punto que dijiste hace rato efectivamente es eso, los maestros nos quieren enseñar la historia en base a fechas, datos y así debe de ser, ¿no? Y un punto interesantísimo es esto que acabas de decir y yo también lo he pensado siempre, la moneda tiene dos caras, ¿no? Entonces hay que conocer las dos caras de la moneda, en este caso las dos caras de la historia, las dos caras de los personajes, realmente cuáles fueron las situaciones y quizá una forma fácil de entenderla es, yo no sé, yo lo veo así como papá, es como si se la pudiera ir platicando a mi hijo como, o a mi hija como un cuento, ¿no? Que yo le pudiera ir dando esa expresión. Yo también doy clases desde hace 22 años y digo, mis clases son completamente relacionadas al área de la salud, a la odontología. Y así como tú, a veces lo que más me funciona es un ejemplo de la vida cotidiana, ¿no? Inclusive trato de buscar ejemplos para los dientes en base a lo que nos puede estar pasando en la calle, ¿no? Entonces, ¿tú qué nos recomendarías? ¿Qué tendríamos que ir haciendo? ¿Cómo le podríamos ir platicando a nuestros hijos? ¿Cuáles serían los factores, el entorno, la manera para irles dando este interés por esta parte de la historia? Como lo estás diciendo, ¿cómo la podríamos relacionar? ¿Cómo la podríamos ir llevando a la vida cotidiana? Y yo creo que otro punto importante aquí es al mundo actual, ¿no? O sea, porque tú lo dijiste, cuando tú estudiabas, a lo mejor cuando yo estudiaba, no va a ser lo mismo que los chavitos que ahorita tienen 4 o 5 años, ¿no? La tenemos que ir acoplando toda esta parte de contar esta historia, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podríamos ir relacionando o llevando a esta vida cotidiana? Pues mira, creo que si la historia nos ha dejado en claro algo es que todo se puede hacer. Creo que ahora las nuevas generaciones están conectadas con teléfonos celulares, con computadoras, con videojuegos, etcétera. Entonces creo que para jalarlos es importante involucrarlos, por ejemplo, en obras de teatro, en sociodramas, en jugar un poco los personajes. Porque también vemos que si un niño participa en este tipo de actividades didácticas, es decir, que la exposición no solamente es sobre los héroes patrios, sino se van a disfrazar, van a hacer este papel y van a hacer como el juicio y la batalla, ¿no? Porque esto nos conecta con a mí no me tocó totalmente, por ejemplo, en el pasado era muy común el teatro guiñol, el teatro en el barrio, que salía la gente a ver a todos estos espectáculos. Entonces siempre las marionetas han sido un elemento muy importante para empezar a involucrar a los niños con estos personajes, que el personaje también puede decir chistes, puede tener cosas serias, puede llorar, ¿no? Entonces, creo que hay un lenguaje universal que compete cuando vemos una película. La película a lo mejor está en coreano
y tú llegaste a mitad de la película, pero sin duda la historia te conecta con actos universales que tienen que ver con el amor, la traición, la lealtad, la valentía, ¿no? Entonces, el sacrificio. Entonces, creo que de esa manera podemos empezar a interesar a los niños con la historia, pero también con este mundo maravilloso del guiñol, de la lectura, ¿no? Entonces, sí, en cierta manera, quizás un paso, un escalón antes de llegar a este interés por la historia es precisamente el maravilloso mundo de los libros, que pues en muchas ocasiones se han hecho campañas van, campañas vienen, que por cierto han fracasado, pero finalmente si tú abres un libro y a los niños pequeños les llama la atención, ¿por qué? Porque el niño es curioso, entonces, ¿qué haces? ¿Qué cuentas? ¿No? ¿Para qué sirve? ¿No? Algo fulminante que había en un libro es que un niño le preguntó a su papá, oye papá, pues ¿para qué sirve la historia? ¿No? Porque yo que lees, que preparas tus clases, que bla, 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 y el señor, con toda su visión académica, no le pudo responder. Entonces eso tiene que ver cómo encontrar los recursos que tenemos a la mano, ¿no? Por ejemplo, ahora las historias gráficas que conectan con batallas, con héroes, con todos estos personajes, tendrían que estar presentes precisamente los niños, para que los niños tuviera programas, ¿no? Plataformas que generaran precisamente esta participación, ser activos. ¿Por qué? Porque sucede que en un salón de clases es este lema, calla, bueno, antes de la pandemia, porque ahora pues cada quien en casita, cállate, siéntate y pon atención. No, pues así que, ¿cuál interés? Entonces creo más bien se necesita, habla, comenta de manera fundamentada. Entonces creo que es lo que yo he hecho al paso del tiempo con estas generaciones, que pasen, que tomen la palabra, porque esto es muy importante. Creo que todo el mundo tiene, digamos, una versión, algo que platicar. Entonces la historia empezó con eso, platicando historias del pasado, del tiempo, la guerra, amores, valentía, en fin, de estos elementos que tenemos que volver a desarrollar, ¿no? Con la lectura, con actividades lúdicas, con estos elementos del celular. Entonces, aprovechando que les gusta mucho a los niños los celulares, pues en cierta manera también debemos de encontrarle el modo de contar historias también a partir de los teléfonos celulares. Por ejemplo, esto que me parece un medio fundamental, los podcasts, porque esto se involucra con muchas personas que a lo mejor por error o por interés dicen, pues vamos a escuchar este material, a ver cuál es la propuesta. Claro, y finalmente eso es un detalle bien importante, ¿no? Ahorita que decías que esta parte de las marionetas y todo, pues inclusive en muchos lugares, en muchos pueblos mágicos, aquí mismo en la ciudad, no sé, te vas a la zona de Coyoacán o en otros lugares, y hacen hasta como obras de teatro, ¿no? O sea, te ejemplifican ciertos actos que sucedieron en algún lugar o ciertas partes históricas. Y otra parte que dijiste es súper importante, yo estoy completamente de acuerdo con eso, y ya medio te lo había comentado, este hecho de leer, o sea, tenemos que leer para conocer qué es lo que está pasando con lo que vamos a platicar, dar nuestra opinión y en automático se va a ir como pasando de generación en generación, ¿no? Yo siento que esta parte de la historia también está como muy basada en nuestra cultura y en nuestras costumbres y gran parte del toquecito de la historia para que le generemos un interés es la forma en la que yo la puedo platicar o transmitir, ¿no? Es darle esa chispa para que el niño se ponga atento, el joven se ponga atento y quiera dar o vertir su opinión, ¿no? Entonces, yo estoy completamente de acuerdo en esta parte de cómo ir viendo la historia. Entonces, si pudiéramos ir llevando a la historia todos estos antecedentes históricos, estas guerras, estas batallas que estabas hablando, también nos estás diciendo del romanticismo, que como te lo digo, lo platicamos un poquito la semana pasada, pero en voz de un experto yo creo que es bien importante. Toda esta historia de guerras, de batallas, de romances, de héroes, de gente común y corriente luchando, hoy en día, ¿dónde lo podemos ver expresado? Hace rato hablabas de la comida, ¿no? Yo supongo que hay muchos otros puntos que se volvieron parte de nuestra cultura, ¿no? Parte de nuestra patria y que también debemos de conocer y lo debemos de llevar a nuestros hijos, ¿no? Claro, por ejemplo, el asunto del vestido, de la comida. Ahora, pues, ante esta falta de cultura histórica o falta de nociones de cultura,
pues todos estos actos cotidianos no pensamos que están involucrados con un pasado. Por ejemplo, es extraordinario que en una mesa, por ejemplo, los fines de semana, que se llega a juntar la familia o ves a los camaradas, bueno, en la medida de lo posible, pues se sirve mole, se sirve una pizza, se sirve pozole, se sirve muchas cosas, ¿no? Y resulta ser que están presentes esto que en términos formales se llaman plantas de civilización, es decir, el trigo transformado en pan y el maíz transformado en tortilla. Entonces, a partir de estos elementos tenemos todo este proceso civilizatorio. Sin embargo, también, así como las banderas que también van cambiando, la bandera mexicana no es la excepción, las banderas, pues bueno, han cambiado conforme precisamente los grupos o los partidos políticos habían estado presentes, ¿no? Entonces, el verde, blanco y rojo, pues bueno, alude precisamente a todo un proceso de simbolización de valores que cohesiona a un país, pues cuestiona su pureza, es decir, este deseo de ser independientes, esta valentía, y finalmente la mayoría de las banderas siempre, por ejemplo, algún motivo rojo que tiene que ver con la sangre, con la vitalidad, con el espíritu. Pensemos por ejemplo, en los chiles en nogada, ¿no? Tan sabrosos y que, bueno, hay gente que no le gustan, pero en fin, el adorno de los chiles también alude precisamente a todos estos eventos, a todo este motivo de la patria. Hablemos de algo también que es muy común, bueno, que todos, no, todos los identificamos, el charro. El charro, el traje de charro también tiene una historia de transformación. En el siglo XIX, el antecedente del charro es el chinaco. El chinaco es este campesino que abraza la causa liberal contra la intervención francesa. Entonces, el traje del chinaco se asocia a causas liberales, a la causa de Juárez y la defensa de la patria. Sin embargo, al paso del tiempo, llega el siglo XX y el traje del chinaco se transforma al traje del charro. Y detrás del charro, pues bueno, hay grupos conservadores que finalmente sobrevivieron y pues bueno, están presentes. La Asociación Nacional de Charros, pues bueno, tiene en su historia, pues bueno, gente que ha tenido ideas conservadoras y pues bueno, salude precisamente a un símbolo mexicano, pero que también tiene raíces en España, con buena parte de nuestra historia vinculada a España. Entonces creo que este tipo de elementos tan cotidianos pueden servir de pretexto para precisamente hacer todo este recorrido de la China poblana. Por ejemplo, también en México, pues la China poblana se aludía a la llamada mujer pública, prostituta, ramera, etcétera, etcétera. A Maximiliano y a Carlota les fascinaron este traje de China poblana y Carlota se quería vestir como China poblana y pues diplomáticamente le dijeron a buen Max, aguas porque si tu esposa se viste de China poblana, pues bueno, va a empezar el murmullo. Entonces, creo que todos estos elementos que se toman como risa son de pretexto para hilar todo este argumento, el cómo también esta historia está presente en la comida. Y algo también un elemento muy importante, la música, la guitarra, ¿no? Pues que habla del corrido, de muchas historias. Todo esto alude precisamente a un pasado que está presente en la medida de que el cantante y la música pues deje escuchar sus trovas, ¿no? La música de mariachi, el son huasteco, en fin, todos estos géneros. Creo que todos estos elementos están ahí presentes. Desafortunadamente a veces los tiempos actuales, este día de lo efímero, de que las cosas pasan muy rápido, de que tenemos que vivir el día, a veces nos conecta eso, pero esto es un buen pretexto para encontrar una serie de recursos para hablar en términos culturales entre la asociación y a la identidad entre un platillo, un guisado, una bebida, ¿no? ¿Quién no conoce el tequila, el mezcal? Entonces esto también nos habla precisamente de todo un proceso que tiene que ver con la colonia, el porfiriato, las haciendas, la vida en las haciendas, los tequilas de primera calidad, segunda, tercera. Entonces creo que es muy, muy importante todos estos elementos que nos conectan con la historia, siempre y cuando tengamos la habilidad, el sentimiento precisamente de abordar un tema serio, buscando como ejemplos estos elementos de la comida y la bebida y por supuesto el baile. Claro, no, y es todo eso que estás platicando, ¿no? A veces hay ciertas cosas que desconocemos, que no conocíamos, no veíamos cuál era su origen. Por ejemplo,
muchos veían a la Asociación Nacional de Charros desfilar el 16 de septiembre y mucha gente se preguntaba el por qué, ¿no? Entonces ya ahorita nos estás dando una explicación de por qué o de dónde está ese antecedente, esta parte de la China poblana, ¿no? O sea, si nos fuéramos a tiempo atrás, lo que te decía, finalmente hay que evolucionar, ¿no? Si nos fuéramos tiempo atrás, nos estás platicando qué pasaba durante esa parte del imperio y hoy en día como papás buscamos vestir a nuestras hijas como chinas poblanas, ¿no? Lo vemos como una parte esencial de nuestro país y desconocíamos muchas veces el origen de esta situación, ¿no? Pero finalmente se volvió algo muy nuestro, algo muy mexicano este traje. Y hoy en día creo que en vez de verlo como era hace algunos años, hasta vemos con orgullo a nuestros hijos, a nuestras hijas, verlos vestidos de china poblana, verlos vestidos de charros, de mariachi, y nos genera más orgullo, ¿no? Que si me voy a los antecedentes, pues a lo mejor diría, no, pues no la voy a volver a vestir así, ¿no? Pero son estas partes de la historia, como tú lo estás diciendo, de transportar la vida cotidiana y poder entender un poquito más, ¿no? ¿Qué otra parte nos volvería así como al nuestro pueblo? ¿Qué tiene nuestro pueblo que debamos de conocer también de esta historia y que lo pudiéramos relacionar? Pues antes de comentarte un poquito esto, creo que, por ejemplo, que ahora los niños y niñas para los bailes en las escuelas los vistan como ya plantean, yo creo que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque finalmente esto tiene que ver con lo que comentaba hace rato. La historia no es un proceso muerto, la historia no es algo muerto, es un proceso vivo. Esto significa que cada generación de mexicanas y mexicanos, sí, lo van a entender de diferente manera. Por supuesto, ahora vestir a una niña de China poblana, pues la familia ni va a estar por entera de acuerdo en la historia del traje, sino lo importante era conseguir el traje y a la mera hora, ¿no? Entonces, es más prioritario conseguir el traje, hacerle para variar los añadidos, ¿no? Y que esté listo que conocer esta otra parte. Entonces, creo que esto es un elemento muy importante. Y la otra, que el buen juez por su casa empieza, es decir, nosotros, y a veces entre historiadoras e historiadores hemos señalado, somos extranjeros de nuestra propia historia. Es decir, ¿qué hace el extranjero cuando va a un lugar? Pues no conoce nada, no sabe a dónde ir. Entonces nosotros nos pasa lo mismo con el pasado, es decir, ¿y ahora qué hago? ¿Y esto qué? No lo conocía, profe, me va a reprobar, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le voy a presentar? Oigan, familia, pues me enteré de esto. Entonces creo que lo primero no tenemos que conocer mínimamente estas partes del pasado, pero siempre vinculadas con el presente. Es decir, por ejemplo, un tema tan doloroso, ¿no? Como es salud y enfermedad y seguridad, ¿no? Si en el pasado hubo problemas, pues bueno, ahora en el presente, o bueno, si desde el presente hay esta serie de elementos que desafortunadamente han colocado a todo el mundo y México de manera particular en una situación tan delicada de contingencia, la pregunta sería, ¿y en el pasado qué hicieron esos mexicanos y mexicanas para poder solventar toda esta situación? Entonces, creo que algo muy importante es establecer un diálogo entre el presente y el pasado. No podemos ir así, como decían en un chiste, ¿no? Como el Borras, ¿no? Al Viva México, a ver qué pasa, ¿no? Yo preparo mi clase de historia, me aprendo de memoria y el profe ni en cuenta, la profesora ya. No, yo creo que hay que hacer dialogar el presente y el pasado, porque nosotros ahorita estamos vivos y tenemos muchas preguntas, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Y cuál es el gran? ¿De dónde salen todas estas preguntas? Pues de los problemas sociales que tenemos. Porque si una historia no tiene la función social de hacerle ver a la gente de que puede haber solución, puede haber alternativas, puede haber esta luz de esperanza, pues la gente entonces en realidad no le va a encontrar sentido, ¿no? Entonces, ya vinculado con lo que me estás preguntando, si es que lo entendí por ahí, pues en realidad la historia de México ha fascinado, se decía al extranjero. Sin embargo, también se da el caso de que hay muchos estudiosos por ejemplo, desde la época de Porfirio Díaz, ¿no? Que lo conocemos como a lo mejor mucha gente como el dictador o el gran prócer, ¿no? Pero sin duda en el porfiriato algo que hubo es que se dedicó mucho dinero para generar instituciones que estudiaran precisamente el pasado. Entonces, lo que hoy conocemos el Museo Nacional de Antropología, pues se debe en cierta medida a todo este interés por conocer el pasado. ¿Y qué interesa conocer del pasado? Precisamente el carácter, o sea, ¿por qué el mexicano es como es?
¿Por qué en una época, por qué en una tragedia tiende a burlarse? ¿Por qué no es responsable? ¿Por qué si hay gente responsable? ¿O por qué hay gente que le gusta guardar las apariencias? ¿O por qué la gente le gusta viajar? ¿O por qué nos gusta mucho el baile? Creo que esto ha generado también mucho interés a propios y extraños de por qué lo mexicano causa asombro, ¿sí? Es decir, pensemos que el extranjero viene desde otra perspectiva, viene desde otra cultura. Entonces, México y América Latina como que representan el cielo y el paraíso. No hay encuentras de todo, encuentras diferentes climas, diferente comida, encuentras hombres y mujeres que te ofrecen, que te guían, que te invitan, que son tus anfitriones, ¿no? Entonces creo que desde esa perspectiva la historia de México se ha vinculado con el extranjero precisamente por todo este un cuadro, un mosaico impresionante, porque todo no es, todo es diferente, todo tiene colores, todo tiene matices. Entonces, esto es gracias precisamente como cada generación de investigadores, de escritores, teatreros, hasta cuentacuenteros, porque hay que incluirlos aquí, generan un rompecabezas impresionante. Entonces, al final de cuentas, la gente se va a quedar picada. Ah, es que yo quiero terminar los rompecabezas, yo quiero saber de esto. Entonces, en cierta manera, por historia de México, podría ser vista, si se me permite, como un gran mosaico cultural. Dato, comida, vivencia, chisme, porque pues también es muy cierto, el buen historiador le gusta el chisme cultural, le gusta enterarse de cómo estaban las cosas un poquito más allá de lo que dicen los libros. Claro, no, y dijiste puntos súper importantes y uno de ellos que me vino a la mente con lo que estabas platicando un poquito antes es, si no aprendes de la historia, estás otra vez sujeto a volver a cometer los mismos errores, ¿no? Ahorita que tocabas ese punto de ir aprendiendo, de ir viendo qué es lo que sucedió en la historia, e ir tomando ciertos cuidados, ciertas medidas, ir viendo qué hacer. Estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Es otro enfoque completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados a escuchar de esta parte de la historia, ¿no? De hecho, por eso fue el tema, el de nuestra independencia, el comienzo de la patria, y no era el interés de hablar de héroes, no era el interés de hablar de qué fue lo que pasó en la guerra de independencia, que a lo mejor podría ser un chisme y podría ser, no sé, desde el punto de vista de cada historiador, de cómo lo platica, ¿no? Hay quien dice, bueno, tal persona era buena, tal mala, tú lo estabas diciendo hace rato, o sea, todos eran seres humanos y a veces ese enfoque de ver la independencia, como tú lo dijiste, es como ese acto político, es ese punto de independencia política, pero esta parte del comienzo de la patria, pues yo lo veo más como tú nos lo estás platicando, ¿no? Esta serie de factores culturales del folclore mexicano, de esta parte de las fiestas, de que nos reímos de ciertas situaciones, de que bailamos, nos reímos de la muerte con el 2 de noviembre, ¿no? Es nuestra fecha que a nivel mundial somos una cultura que se ríe de la muerte y el extranjero, como lo dices, es apasionado con esta parte cultural de México, ¿no? Entonces, de ahí fue que salió el tema, ¿no? De nuestra independencia, el comienzo de la patria. Ya más o menos para ir cerrando el programa, ya nos queda un poquito de tiempo. ¿Qué podríamos ir viendo de esta parte del tema por lo que lo sacamos? El comienzo de la patria. ¿Qué tipo de patria generó esta parte de la independencia? ¿Y cómo lo pudiéramos ver en el mundo actual? Pues mira, lo que tienen los independentistas, lo que van a encontrar los independentistas es que es un cúmulo de grupos étnicos, de lenguas diferentes, de regiones. Entonces encontramos precisamente un gran monstruo, un gran tigre, una gran bestia, ¿no? Que no está integrada. O sea, la independencia busca efectivamente dar ese paso porque ya es pues es el contexto, las independencias, las revoluciones, las transformaciones. La época de los grandes imperios ya va quedando atrás. Ahora son otros poderes, ¿no? España y Portugal gobernaron y ahora es Inglaterra, Francia, Estados Unidos, ya como representantes de la revolución industrial, de la ciencia, etcétera. Lo que hay en México es que hay dos Méxicos. El primer México es el que está en los documentos, que eso es algo muy importante, que también eso le causa mucho ruido a nuestros alumnos. Si no humanizamos estos documentos y no pensamos que es la aspiración de una élite blanca,
educada bajo parámetros occidentales, posiblemente católicos, protestantes, etcétera, ¿no? Ese es el México el que yo tengo en mi cabecita, ¿no? En mi cabecita yo pienso que mi colonia es bonita, que todo el mundo se lleva bien. Señor Vargas, ¿cómo está? Señora Rodríguez, etcétera, ¿no? Todo mundo. Sin embargo, ese es el México. Y el otro es el México real, el México de la falta de integración, de la falta de identidad. Entonces, ese México profundo, que retrató de alguna manera Bonfil Batalla, así se llama el libro, México Profundo, que ofrecía esto que te estoy platicando ahorita. Entonces, formalmente, si hay una independencia, hay un proyecto de nación, con la Constitución, con esta independencia formal. Sin embargo, el otro México está en la calle, está en la pobreza, en la marginación. ¿Por qué? Porque ya precisamente el varón de Humboldt, un alemán que vino también aquí a ver cómo estaban las cosas, le asombró la cantidad de riqueza que había, pero concentrada en pocas manos, y cómo había una gran cantidad de pobres. Esto le llamó la atención a Humboldt, claro, con toda su cultura protestante, calvinista, de que pues ahí todo el mundo tiene que trabajar, y aquí vemos que dice aquí hay muchos pobres, etcétera. Entonces, son dos Méxicos. Y desde 1810 hasta el presente, me parece que sigue vigente precisamente esta situación. Es decir, una cosa es lo que los libros de texto dicen. Otra cosa es la historia de vida de nuestras abuelas, que decían, pues aquí no hubo hombres, mijo, porque todos se tuvieron que ir. Se tuvieron que ir a Estados Unidos, se tuvieron que ir a la revolución, o vino el narco y se los llevó. Y son historias de mujeres. Y si nos ponemos a echarle un clavado a la historia, resulta ser que hay una ausencia de mujeres en la historia. Salvo contadas excepciones, ¿no? Doña Josefa, ¿no? O las Adelitas revolucionarias, ¿no? Pero salvo eso, ¿no? Y entonces creo que en cierta manera estos dos Méxicos hasta la fecha no se han de alguna manera cohesionado, integrado, ¿no? Entonces esa es un poco de la razón por la cual pues no se aprende del pasado, y no se aprende porque digamos no hay ni el interés político ni la situación para que precisamente aprovechemos precisamente esa cuestión, ¿no? Es decir, es cómo puedes armonizar tradición y modernidad. La tradición es de viejitos, es de cosas ya obsoletas. La modernidad, mira, papá, nos conecta con lo actual, tú ya, el lenguaje, con el ahora, con el ya estás, carnal, etcétera, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, aquí, a diferencia de otros contextos, por ejemplo, en Japón o en Corea, ¿no? Te hablo de Asia, pues ahí sí se busca un poco armonizar la tradición con la modernidad, para que en cierta manera hay esta especie de yin-yang, creo que ubicas este símbolo, en el cual se busca armonía. Entonces, en cierta manera, esa ha sido un poco nuestra historia. Nuestra tragedia persistente es que no hemos aprendido del pasado, y a veces, como decía José Alfredo Jiménez, el gran filósofo de la historia, por cierto, tropezamos 1, 2, 3, 4 veces con la misma piedra. Claro, y ahorita estas expresiones de sigue la mano y ya cayó Tahuiscle, pues alude precisamente a esto de que pues a veces nos vale gorro lo que esté pasando, primero yo, después yo. Entonces creo que tenemos que reconocer precisamente estas contradicciones que en las historias oficiales no hay, ¿no? Es decir, la independencia, nos cuestionamos todos, mexicanos, ¿no? Paz y amor, ¿no? Derechos del hombre, de la mujer, ¿no? O sea, nada más del hombre. La mujer, bla, bla, o sea, como decían las abuelas, cargada y en la esquina, nada más, o sea, ese es un poco a ese calibre, ¿no? Afortunadamente hay otras presencias, ¿no? Hay otros escenarios, ¿no? Ahora, pues nadie tiene el monopolio de la historia, que eso es muy importante, ¿no? Ahora la historia no solamente se hace como antes era en la televisión, Canal 11, Imevisión, etcétera. Ahora, por ejemplo, lo que tú estás haciendo, pues lo hacen muchas personas, o sea, querían generar un podcast no solamente de historia, sino de otros temas. O sea, con que un ciudadano o una ciudadana tengan celular, es extraordinario cómo se pueden capturar imágenes que pueden evidenciar situaciones pues bastante delicadas, ¿no? Entonces creo que esto es muy importante, reconocer nuestras contradicciones, nuestros límites, para entonces saber que con eso pues se tiene que avanzar. Es como una enfermedad, mientras una enferma no reconozca su condición, pues esta no aceptación le va a permitir una atención, le va a generar una atención, y pues bueno, el desenlace pues es de pronóstico reservado, ¿no? Entonces esto es lo extraordinario que
no hay un solo monopolio de la historia, hoy hay diferentes presencias, diferentes discursos, desde ángulos, desde la vida cotidiana hasta la academia. Entonces, creo que eso es ahora vivimos un momento muy significativo, porque a la historia se han tenido que sumar otros temas como el de salud, que quizás tú tendrás una mirada muy particular por el tema de salud. Ahora, bueno, ¿y qué pasó con las enfermedades en el pasado? Esta ha sido la única pandemia, en el pasado hubo otras, ¿cómo se ha resuelto? ¿Qué ha provocado en el ánimo? ¿No? Entonces basta un poco sondear cómo está el ánimo de la gente y no está de alguna manera al 100, como cotidianamente se dice. Entonces, esto se genera precisamente gracias a un discurso donde, por supuesto, la historia, y eso hay que decirlo, no tiene la última palabra y no tiene todas las respuestas, como yo pensaba, de manera a lo mejor muy romántica, ¿no? La historia aporta un granito de arena junto con otras disciplinas, la antropología, la sociología, la ciencia política, etc., la filosofía, precisamente para ofrecer opciones, ¿no? ¿Cómo se llama? Dogmas, ¿no? Ya eso de los dogmas quedaron, afortunadamente, están quedando marcha atrás y ahora tenemos versiones. Ah, pues ahí te va mi versión, mijo, porque la versión de tus profesores, pues no sé, aquí se vivieron las cosas de diferente manera, ¿no? Entonces creo que eso falta integrar estas otras voces. Claro, y me quedo con varios puntos de los que dijiste a lo largo de esta charla. En esta última parte, yo me quedo con tres muy en particular. Uno que ya habíamos comentado, que tenemos independencia aparente porque seguimos dependiendo completamente de otras naciones, de otros países. Muchas de las decisiones político-económicas, sociales se toman en base a otros gobiernos. Entonces, ese sería tema de otro programa, ¿no? Pero sigo viendo esa parte que nos estás diciendo de la dependencia, esta parte de aprender nuestros errores que no aprendemos, el hecho de que los mexicanos nos vanagloriamos de que nos apoyamos en todo momento y la fiesta y nos reunimos y somos hermanos cuando estamos en el grito y somos hermanos cuando vamos a festejar que ganó la selección mexicana de fútbol. Somos hermanos cuando sucede una catástrofe como las que hemos vivido en septiembre, pero por el otro lado somos un pueblo, como tú lo estabas diciendo, ¿no? Que casi casi le estamos aventando la piedrita al de al lado. Esos valores cívicos los tenemos poco arraigados porque pues no los hemos fortalecido en casa, no los hemos fortalecido en la escuela. Y el otro punto es esta parte que decías de la mujer, ¿no? Históricamente la mujer está muy olvidada, ¿no? La historia nos habla de pocas mujeres y yo creo que México está lleno de mujeres muy valiosas y seguramente en todo momento, a nivel familiar, pues no tenemos que negarlo, ¿no? Se ha vivido un matriarcado durante muchísimos años, aunque aparentemente ha sido un patriarcado en el que el papá era el que aportaba la parte económica, pues era ese punto, ¿no? Pero realmente quien ha estado a cargo muchas veces de esa parte social, de esa parte cultural, de esa parte de la educación, de los valores, siempre ha sido la mujer, ¿no? A lo largo de la historia ha sido la mujer y es quien ha forjado a estos hombres, a estas mujeres de nuestro país. Y yo te lo digo porque tengo una hija y esa parte me preocupa, el hecho del machismo mexicano, ¿no? Que lo sentimos como muy arraigados por ser mexicanos y yo creo que la mujer es muy valiosa y ha tomado un papel muy importante. Ya nada más para terminar toda esta parte y este punto. En la sociedad actual, con esta independencia que en apariencia logramos, eh, el papel de la mujer en la vida cotidiana, en la vida del país, en la vida como patria, ¿tú cómo la ves? Pues mira, idóneamente tendría que estar presente una compañera, pero finalmente ahora hay una eh, digna presencia, digo digna, porque esta presencia se relaciona precisamente con la ausencia de presencia, es decir, no hay hombre que no seamos machos, que no reconozcamos esta actitud, y esto obedece precisamente a esta falta de visibilidad, falta de presencia. Entonces, ahora, pues bueno, lo que vemos a través de redes sociales, pues es esta violencia que se asocia precisamente con estos grupos de mujeres y que precisamente ante esta ignorancia, pues bueno, es muy fácil criticar, que este es un elemento también muy común, se critica todo, ¿no? Haces esto y te critican, haces esto, te critican.
tomas una instalación, te critican, rayas esto, te critican. Sin embargo, creo que mi lectura personal que hago de todo esto es, durante mucho tiempo el hombre ha escrito la historia, el hombre ha definido qué es la mujer, ¿no? Entonces, frente a ese discurso machista, falocéntrico, porque alude, pues la vitalidad es la mía, ¿no? Mi satisfacción. Frente a eso, estas mujeres organizadas, estas mujeres que se han civilizado, digan, ahora nosotros vamos a contar la historia desde otro ángulo, ¿no? Entonces creo que esta nueva generación de mujeres les tocó pues historias de vida que tienen que ver con violencia, con agresión, con acoso, con desaparición, desapariciones forzadas, etcétera. Entonces creo que ahora pues esta historia necesariamente se va a tener que incluir, quieras o no, en los libros de texto, porque no sería infame que negar precisamente que este país en los últimos 5 años o 3 años han sucedido muchas cosas. Ha habido una gran movilización y ahora no solamente es el tema del feminismo, sino simplemente es esta idea de cómo la mujer entra reclamando algo que se le ha negado desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces creo que esto en la historia, en las clases de historia, replantearían precisamente ahora cómo deconstruir, ahora si revisamos cómo somos como hombres o como machos, tendríamos entonces la lección sería nosotros reconstruir y replantearnos precisamente esas actitudes que hemos tenido precisamente hacia las mujeres, no solamente hacia nuestras parejas, sino nuestras hermanas, primas, sobrinas, compañeras de trabajo, alumnas, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con algo, una tarea impresionante hacia nosotros, porque creo que en el movimiento, los diferentes movimientos de mujeres tienen que ver con eso. Hombres se tienen que replantear precisamente su ser, ¿no? Entonces, creo que esto daría pie para otro programa, ¿no? Donde obviamente ya estarán estas voces, estas presencias, donde pues finalmente pues, nos darían alumbrarían un panorama que a veces se desconoce. Claro, y la invitación está hecha para que hagamos otro programa, ya estamos terminando. Entonces, ya nada más para terminar, nuestra independencia, el comienzo de nuestra patria. ¿Cómo hacer que nuestros hijos se involucren en esta parte de la historia y que la sepan relacionar, que la sepan llevar a cabo? Ya que nos dejarías como para, a mí como papá, decirle a nuestros hijos. Pues que bueno, la historia no hace daño, no muerde. Yo creo que tiene que ver con la forma en la cual se la presentamos. No seria, sino tendría que ser amena. Y no son recetas de cocina, Armando, porque finalmente a veces se dice, pues hazlo de manera digerible, ¿no? Creo que también tenemos que entender el mundo de los pequeños, que es un mundo también muy, muy vasto, muy amplio, porque luego los pequeños hacen preguntas muy directas. El pequeño no es inocente, la pregunta con toda la intención del mundo si le estás mintiendo, así es en pocas palabras, ¿no? Entonces, es a través de lo lúdico, del juego, del placer, de la música, de los sentidos, ¿no? Es decir, ¿qué se siente tocar un traje de China poblana? ¿Qué se siente tocar el atuendo, ¿no? De lo que usaban las mujeres en la época de la independencia, ¿no? Cómo vestía la gente de la aristocracia, de las élites, cómo vestía la campesina, qué comían, qué bailaban. Entonces, afortunadamente ahora hay muchas plataformas en internet que ofrecen, por ejemplo, está la fonoteca, la fonoteca, ¿no? Que es un área muy importante y esa tiene que ver con sonidos, ¿no? Entonces, creo que esto se tiene que conectar con la vida cotidiana, porque de otra manera, pues bueno, necesariamente la historia va a seguir tocando la pared golpe tras golpe y va a seguir obviamente siendo coto exclusivo de historiadores donde pues, finalmente pues sí te aburres porque pues ya nos conocemos entre colegas, ¿no? Aquí lo extraordinario es que se tiene que abrir, tiene que salir de las academias, tiene que salir de los museos. Entonces creo que de esta manera, a través del juego, creo que esta es una estrategia muy, muy interesante. Las canciones de la revolución, de la independencia, ¿no? Los videojuegos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues conocer estos otros ángulos de nuestros hijos,
de nuestros pequeños que tenemos a nuestro cargo, precisamente para que ellos nos ofrezcan su mundo y aparte de eso, conectar con todos estos temas que sirven de pretexto para decir, pues mira, esta historia de héroes se parece a esta otra historia que te están contando en la primaria. Finalmente sería como un complemento, no una contradicción en lo que ellos aprenden en la escuela, sino también lo que el papá, pues aquí yo creo que tiene que hacer, mamá y papá tienen que hacer un esfuerzo adicional un poco para documentarse, para entender un poco, bueno, mi hijo, te dejaron el tema, pues entonces yo previamente investigo algo y veo si hay imágenes, si hay música, si hay programas de internet que nos permitan hacer, pintar o construir historias o estas historietas así tipo Walt Disney o la familia Burrón, que pues a diferentes generaciones fascinaron porque eran monitos, eran estas historias. Pues se parecen, ¿no? Al señor de la esquina, al te por ocho, al panadero, al casero, al ejecutivo, al banquero, etcétera. No, yo creo que va en ese sentido. Claro, pues yo agradezco que hayas estado con nosotros el día de hoy. Espero que no sea la última ocasión, que platiquemos algunos otros temas que hoy salieron y que pudiéramos llevar a cabo aquí en el programa. Entonces, no me queda más que despedirme y agradecerte el que hayas estado con nosotros, dándonos un nuevo panorama, el cómo enfocarlo hacia esta vida cotidiana, cómo llevar toda esta parte de la historia, el conocerla, el leerla, el documentarnos, el conocer para realmente poderlo transmitir y los puntos claves son esos también de ver las dos caras de la moneda, ¿no? De ver y analizar realmente cómo son las situaciones y, y transmitirlo a nuestros hijos de esa manera, como si fuera un juego, como si fuera un cuento, como si fuera una fiesta, para que también ellos se empiecen a documentar, empiecen a buscar, empiecen a revisar y cada vez se vayan incrementando más en el conocimiento de nuestro país, ¿no? Yo creo que ese es el punto clave, el conocer la historia de nuestro país realmente para que realmente podamos crecer como personas, crezcamos como ciudadanos y por consiguiente podamos hacer crecer nuestro país, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por tu participación, de verdad que fue un tema súper interesante, se me pasó rapidísimo el tiempo, entonces queda abierta la invitación para que participes en un nuevo programa. Pues bueno, a mí también me deja un buen sabor de boca intercambiar, tener o tener oportunidad de compartir, porque eso también es muy interesante, como al compartir, pues despiertas el interés, avivas la curiosidad. Entonces creo que también sería otra estrategia generar así ciertos tips para que la curiosidad sea un pretexto para que encontremos después a lo largo, pues gente apasionada, gente interesada porque le está encontrando un sentido a la historia, ya no es el dato, sino tiene que ver con cultura cívica, tiene que ver con respeto, y por qué el respeto, o sea, no más es el rollo del respeto, o de cualquier otro tema, sino vinculados, y que detrás de cada objeto, de cada palabra, de cada atuendo, cada comida, pues hay una gran historia por contar. Claro, y México es riquísimo en toda esta parte cultural, en toda esta parte de folclore. Entonces yo te voy a pedir que no te me vayas, voy a despedir el programa, dame 2 minutitos y estoy contigo en la otra plataforma. Muchísimas Muy gracias por bien, haber estado aquí en el programa. hasta luego, Hasta luego. chao. Bueno, pues ya vimos toda esta parte de cómo enseñarle a nuestros hijos realmente esta parte de la historia, cómo realmente involucrarlos en esta parte de la historia. Si tienen alguna duda, algún comentario, sugerencia de tema, aquí les dejo los correos electrónicos. Es rkradiooficial@gmail.com y estar al 100 es más padre @gmail.com por si tienen algún comentario, alguna sugerencia de tema, si nos quieren mandar alguna duda, estamos aquí para poderlos escuchar. Yo de mi parte les agradezco el que hayan estado con nosotros un martes más en este programa de Es Super Padre Vivir. El día de hoy fue un programa especial, una fecha especial, nuestra independencia, el comienzo de nuestra patria y lo acabamos de ver. Hay que valorar realmente si tenemos esa independencia y hay que realmente transmitirle el verdadero valor y conocimiento de la historia a nuestros hijos. Hay que leer, hay que documentarnos, hay que analizar, hay que revisar y hay que platicar. Eso es lo más importante si queremos que nuestros hijos realmente empiecen a ser mejores ciudadanos y logremos forjar realmente ese país que nosotros queremos. Les agradezco su participación en este programa, el que lo hayan visto y recuerden que nos van a poder seguir en YouTube, en Spotify. Yo les agradezco el que hayan estado aquí a través de RKA Radio porque estamos haciendo ruido. Yo les deseo una muy bonita noche y una muy bonita semana.
Adiós. Esta es la programación de RKA Radio, porque estamos haciendo ruido. Lunes, Urbanidades, con Gustavo, 12 del día. 8:30 de la noche, Platicando con Cisneros, con Oscar Cisneros. Martes, Mente Perfecta, con Sandy Bracho, 8 de la noche. 9:30, con el Doc, Es Súper Padre Vivir. Miércoles, Me lo dijo un angelito, con mi Yo Garzón, 11:11 de la mañana. Miércoles, Cotorriendo, 8 de la noche, con Julio Sandoval. Jueves, Debater con todo el elenco de RKA Radio, 10 de la noche. El sábado, los cassettes de Nao, a las 12 del día. El sábado también Crónicas de un bibliotecario tartamudo, con Juancito, a la 1 de la tarde. Y el domingo, RKA al aire. Por RKA, porque estamos haciendo ruido.